Muy bien, soy André García. Hoy es domingo 14 de enero de 2024. Son las 8:15 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Y bueno, estos son detallitos que suceden cuando las transmisiones se hacen justo así, completamente en vivo, con algunos detalles técnicos ahí con Sergio, pero ya los resolvió. Hoy nos vamos a enlazar, yo iba a decir, querido Sergio, al estado de Guanajuato, pero no sé dónde estás. No, estoy en la Ciudad de México, André, Ok. Y disfrutando esos bueno, cielos impresionantemente limpios estos días, no sé por qué. ok, pues ya está aquí nuestro invitado, ya lo vieron y antes de entrar en materia me gustaría comentarles que el programa Entrevista con los Grandes está siendo transmitido en este momento completamente en vivo por multiplataforma, es decir, estamos en Facebook, en YouTube y en X, antes Twitter, de manera simultánea. Comentarles también a ustedes que Entrevista con los Grandes es un programa que está orientado a sostener charlas con personajes como terapeutas, filósofos, politólogos, deportistas, periodistas, ya lo verán a lo largo del 2024, ya lo vieron en el 2023, y justo en este mes estamos cumpliendo un año de que arrancamos este proyecto. Algún día les contaré cómo iniciamos, por qué iniciamos y miren ahora en dónde estamos. Y bueno, Entrevista con los Grandes, les decía, es un programa orientado a sostener charlas con este tipo de personajes que hacen actividades que son de interés para la sociedad. El programa Entrevista con los Grandes tiene la finalidad de difundir actividades, diplomados, eventos académicos, talleres, congresos, encuentros, libros, artículos, productos originales, como lo vieron en diciembre pasado. Todo esto encaminado a promover el crecimiento personal y la reflexión, ya lo decía, en temas de interés. Entrevista con los Grandes es un espacio plural, democrático, donde caben todas las voces, todas las formas de pensamiento, los enfoques, todas las miradas. Y entonces estamos abiertos a todo esto. De igual manera, he sabido que algunas personas que tienen sus negocios, sus restaurantes, suelen sintonizar Entrevista con los Grandes, lo cual les agradezco mucho porque nos permiten acompañarles mientras toman sus alimentos y nosotros comentamos estos temas de interés. También a las personas que me apoyan difundiendo nuestros promocionales en sus redes sociales, les agradezco mucho y quiero hacer aquí una pausa para comentar de manera breve a ustedes que hacen este favor de difundir. A Tere, a Viridiana, a Diana, a Esther, a Jaceli, Graciela, a Fabiola, Francisca, a Nayeli, Gregorio, Angie, Rocío, Lourdes, Adriana, Dora, a Chente, a Marilú, Lucero, Viridiana, Fabiola, a Gladys, Tiwi, Nora, Estrella, Jackie, Iraíz, Adelaida, Elizabeth, igual y se me pasa alguno. A ustedes gracias por difundir nuestros promos en sus redes sociales. En este momento quiero pedirles a ustedes, querido auditorio, que por favor compartan en sus muros de Facebook, de X, en sus canales de YouTube, esta transmisión para que lleguemos a más personas y podamos tejer entre todos estas charlas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Así que inviten a sus amistades, a sus amigos, a sus colegas y díganles que ya comenzó Entrevista con los Grandes. Y bueno, pues esta ocasión abordaremos el tema las metáforas y su poder para el crecimiento personal. Y para ello me acompaña Sergio Hernández Ledwar. Permítame platicarles un poquito quién es él. Él cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo seminarios, talleres, conferencias en México, Latinoamérica, África y Europa. A su decir, le apasionan las palabras, cree en el poder de las historias, sabe que el juego y la creatividad son la clave para aprender y crecer. Ahorita ya nos comentará. Le llena de energía colaborar con personas y equipos en el desarrollo de su cultura y sus habilidades. Se considera un hombre afortunado con un trabajo que tiene corazón. Me recordaste a un pedagogo latinoamericano que habla de los sentipensantes, Sergio, ahorita lo comentamos. Y bueno, miren, él ha publicado los siguientes libros. Escuché decir al viento, que son metáforas para el bienestar con programación neurolingüística. Observé al danzar del fuego, más metáforas para el bienestar con PNL. Bitácora de viaje, que es PNL, coaching y otros mapas para la aventura de vivir. Tiene algunos libros digitales disponibles en BookBoon, por ejemplo, Creatividad, Los Caminos del Pensamiento Innovador, Tú y la Abundancia y Los 5 Secretos del Arte de Contar Historias. Les voy a contar un poquito rápidamente su
preparación profesional. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Es consultor en mejora de calidad y productividad. Es formador senior de consultores. Ha tomado talleres de PNL y coaching con personajes como Robert Dills, Steve Andreas, Richard Bandler, Stephen Gilligan, Tim Halbon, Nick LeForce, Francisco Ramírez, Omar Salom y José Merino, Pepe Merino. Tiene una certificación de coaching de vida. Es practicante avanzado e instructor de programación neurolingüística. Cuenta con la maestría en programación neurolingüística. Tiene una certificación como facilitador en Lego Serious Play. Y bueno, querido Sergio, después de la travesía, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, pues bien contento de charlar contigo, André. La verdad estaba emocionado y apenado de empezar tarde con estos problemas técnicos, pero la verdad más contento que apenado. Entonces, como comida china, ¿no? Que estos sabores agridulces y con ganas de charlar contigo, de platicar, de rebotar ideas. Así que feliz de la vida. Muchas gracias, estimado Sergio. Para comenzar, siempre hablando de estos temas que en algún momento nos interesan, comenzaría preguntándote qué son las metáforas terapéuticas. Bueno, ni siquiera terapéuticas, vamos a dejarlo en metáforas. Fíjate que hasta la palabra es bien bonita, ¿no? Tú le sabes a esto y meta de los griegos más allá. Y foro o fora tiene que ver con el sitio. Entonces, la misma palabra lo que indica es algo que está más allá de su sitio, que se cambia de lugar. Entonces, una metáfora, por decirlo de una manera sencilla, es poner una cosa en lugar de otra. Ahorita que yo decía, oye, pues me di cuenta, ¿no? Me siento como comida china. En este agridulce estoy poniendo un tipo de alimento en lugar de la emoción que siento. Entonces estoy poniendo una cosa en lugar de otra, ¿no? En nuestro lenguaje popular está lleno de eso, todas nuestras conversaciones. Y creo que es la manera sencilla de definirlo. Hablar, pensar incluso, ¿eh? Poniendo un símil. Y esto abre un montón de puertas bien interesantes de comunicación y de pensamiento que no sigue una línea, sino que brinca un carril distinto y entonces facilita empezar a pensar de modos distintos. Fíjate que este tema de las metáforas es uno de los más lindos, me parece, porque la pregunta sería, ¿a quién no le gusta que le cuenten un cuento cuando estamos pequeños? Pero yo digo a veces también, las metáforas son para encantar el alma de niños desde el vientre materno hasta niños de 150 años, ¿no? Por supuesto, fíjate que decía Rumi, este poeta espectacular del mundo árabe de la Edad Media, decía, póngale atención a los cuentos infantiles porque no están hechos para dormir niños, sino están hechos para despertar al hombre. Eh, y bueno, ahí habría que explorar un poquito la conexión entre historias, leyendas y metáforas, porque aunque podemos pensar que son primos, ¿no? Que son parientes cercanos, tienen sus pequeñas distinciones. Y tienes toda la razón del mundo en que las historias nos gustan, pues, nos conforman y somos chismosones, nos gusta saber de Seres la míticos, historia ¿no? del otro, compartir la nuestra, nos apasionamos con las buenas historias. Entonces, sí, por supuesto. Fíjate que dice Ramiro Álvarez, el empleo de la metáfora es desde luego un recurso tan viejo como la historia de la humanidad. Nuestros antecesores, antes de lograr la creación de la escritura, idearon los relatos mitificados como el medio más útil y directo de transmitir conocimiento, técnicas, procedimientos, a lo mejor hasta secretos ahí cifrados. Y entonces, ya decía yo, está el cuento, la fábula, el mito, no sé, la leyenda, y sigue encantando a los pueblos. Y a lo mejor me hace pensar que también la ciencia tiene sus mitos. Ajá. O creo que estas narraciones ancestrales que nacen del corazón, que nacen del alma, que nacen del contacto con la naturaleza, con el universo, perduran mucho más que los mitos que a veces nos quieren contar desde otra mirada y que también a lo mejor son válidos, pero de pronto se disuelven por su fragilidad, por su superficialidad. Y entonces yo te preguntaría algo,
un tantito personal, querido Sergio. ¿Cómo, Venga. cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Y ahorita te digo por qué te pregunto esto. Hijos, ¿qué te digo? Mira, soy el menor de la primer camada de hijos de mi papá, soy el más chico de 5, mis hermanos arriba de mí me llevan, unas hermanas que son gemelas 11 años, otro hermano me lleva 13, mi hermano mayor me lleva 15, entonces, como te puedes imaginar, fui muy planeado, este, y bueno, pues llegué, mis papás se sacaron la lotería cuando aparecí por ahí, y aunque no Ahí habían está. planeado comprar boleto, pero pues así, ¿no? Como muy, muy, muy querido de pequeño en ese ámbito y con mucho contacto con las historias. O sea, recuerdo las historias que mamá me contaba, por ejemplo, estos cuentos en la noche. Teníamos un libro de cuentos rusos que le gustaba leerme y que le había leído a mis hermanos. Recuerdo en particular uno del bollito redondito, un panecito que acababan de hornear y ponían en la ventana, alguien pasaba, golpeaba el lugar en el que estaba el panecito redondito y salía por la ventana el bollito y se ponía a recorrer el mundo y eran las aventuras, ¿no? De este bollito. Mi papá, por ejemplo, era un espectacular contador de historias en los carros, que bueno, ahora con el celular y todo esto, de pronto hemos perdido, creo, esa necesidad, pero me imagino la friega que era manejar 4 o 5 horas con una bola de escuincles allá atrás. Y entonces, pues, a contar historias, a cantar canciones, a compartir. Y entonces desde ahí creo que hay un contacto que estoy seguro que tú tienes y que los que nos están escuchando, si hacen una remembranza de infancia y luego, por supuesto, de adolescencia, pues lleno de historias. No sé si por ahí iba tu pregunta, pero pues un poco así y luego me volví muy, creo yo, muy buen lector. Soy introvertido y me gusta como meterme en mi propio mundo interior y creo que la lectura me abrió por ahí esa posibilidad de escaparme también de algunas cosas que pudieran estar ocurriendo en familia o de apasionarme con algunos temas. Y creo que ahí también nació un gran amor por las historias y curiosamente después pasaron muchos años hasta que me las encontré otra vez de manera profesional y me fasciné en dos sentidos, ya no solo en el proceso de la narración, sino el buscar entender razones, motivos, decir, oye, ¿y por qué nos gustan tanto? ¿Y por qué hacen esta magia que sin lugar a dudas hacen? Pero bueno, no sé si agarré línea y agarré monte por otro lado, André, No, así no, que si justo quieres así. encaminarme, yo sin bronca me dejo. Fíjate que justo así, porque siguiendo con Ramiro Álvarez, él dice, la magia de las metáforas no consiste en otra cosa que en proporcionar un momento inicial de motivación, en facilitar el surgimiento de alternativas de acción o ilustrar con pinceladas iluminadoras un objetivo para mantenerlo en el punto de mira. Y tocaste un tema justo así, la magia de las metáforas, porque mi pregunta anterior tiene que ver con esta. ¿Cómo llegas a este mundo de la escritura y la narración? Ujú. Mira, de entrada creo que te hice un pequeño prólogo, ¿no? O sea, Ujú. creo que eso pareciera que no, pero es una semilla que germina tiempo después. Después me volví ingeniero, y además ingeniero industrial. Estos amigos que el objetivo central de la ingeniería industrial es cómo aumentamos productividad y eficiencia, o sea, cómo generamos más y más rápido, ¿no? Digamos, pensado desde la ingeniería industrial Desde la ingeniería, sí. de la revolución industrial, ¿no? Y bueno, me descubrí que me importaba, iba a decir que me importaba, que me valía olímpicamente madres el tema, una vez laboral, pero que me importaba bastante poco que se produjera más, por decirlo de una manera más formal. Y que
me fascinaban los momentos en que podía compartir y que la gente me compartía como espacios de aprendizaje, ya no solo de cronómetro en mano y produzcamos más, sino reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, compartamos. Y en esa búsqueda de aprendizajes empecé a encontrar que las historias, bueno, primero empecé a encontrar que cuando yo compartía mi historia, generaba lazos que de otro modo no generaba. Okay. Y reflexionando en esa línea, igual ahorita regreso a la línea central, pero dejamos de ser desconocidos cuando compartimos nuestras historias. Cuando yo te digo, mi mamá me contaba el bollito redondito, mi papá cantaba sobre Pecosville en el carro cuando manejaba rumbo a Veracruz. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? Estoy mostrándote el ser humano un poco que todavía soy, el niño que fui y el ser humano que ahora soy. Y entonces me conoces de una mucho mejor manera que si te digo que estudié ingeniería industrial y hice una maestría en PNL. Entonces, ese lazo que nos humaniza, nos descubre y permite que dejemos de ser desconocidos y permite que entonces empecemos a importarnos, ¿no? A decir, oye, este amigo me importa, y luego cuando tú me compartes la tuya, este lazo se vuelve mucho más recíproco. Entonces, regresando a mi historia como ingeniero industrial, encontraba esos espacios que para mí estaban llenos de alegría y muchos otros que, pues no te diría que sufría, pero que ahí los iba pasando, ¿no? Afortunadamente tenía la fortuna en ese tiempo de no tener demasiadas preocupaciones económicas, ninguna responsabilidad con nadie en el mundo más que así fundamental de mantener a nadie, etcétera. Y dije, bueno, vamos brincando a esta área que me apasiona. Me encontré con la programación neurolingüística y tuve la fortuna de encontrar maestros que eran grandes contadores de historias. Y entonces ahí otra vez fue, mira, esto qué hace, qué genera, cómo me pone a masticar y a saborear el regalo de aprendizaje que otra persona puede compartir. Y me fascinó, me encantó, te digo, como en los dos sentidos. Y ahorita que hablabas de sentipensantes, una desde el sentimiento de conexión, pero otra también desde el asombro que hay detrás de la magia. Déjame regreso a la pregunta de cómo era de niño. De niño, si tú me preguntabas a los 8 años qué quería yo ser de grande, tenía una respuesta clarísima. Yo quería ser mago. Oh. Eh, y desafortunadamente todavía no estaba por ahí en el mercado Harry Potter y estas cosas. Pero el mago que quería yo ser era mago de fiesta. Era mago que saca de la manga listones que están ahora amarrados. Y había una noción de asombro ahí. ¿Eh? Y lo vuelvo a conectar con este momento de mi vida en el que tomo la decisión de dedicarme a lo que ahora me dedico, porque me llené de asombro nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Que cuando alguien me dice había una vez, yo quiero beber sus palabras. Y que cuando alguien me muestra una estadística y luego otra y un dato, de ratito lo que quiero es salir corriendo. Y entonces, ¿qué pasa en mi mente y qué pasa en la mente de los demás con esto? Y extraño porque, digo, es extraño y qué bueno que un ingeniero se haya convertido en un storyteller, como dices tú, en un cuentacuentos. Mira, dice Nick Owen, te voy a decir un poquito acerca de lo que él dice del joven aprendiz de mago. Y él Ajá. dice, la responsabilidad del mago consiste en utilizar su poder sabiamente, éticamente y con humildad. Un mago debe siempre ser consciente de que su conocimiento es provisional, de que siempre hay algo más por descubrir. Y mira, permíteme hacer una pausa, querido Sergio, porque este programa es como interactivo y entonces el público participa. Y Me mira, encanta. por ejemplo, ¿cuándo necesitamos las metáforas? Ahorita regreso con esta pregunta y me acordé de cuando nos enamoramos y las cosas que contamos para enamorar, y ahí también en la metáfora puede estar hasta el sentido del humor. Adelaida Gómez dice buenas noches, Adrián Castillejos, Cris Pliego desde Toluca, buenas noches, Jaceli Marín, bonita noche para todos, Magda Monter, buenas noches, Angie Hernández, excelente noche. Invitarles a que si tienen alguna pregunta, alguna duda, estimado Sergio, hay maestros, hay psicólogos, hay alumnos míos también que Padrísimo.
seguramente tuyos, que a lo mejor pregunten o se pregunten, ¿para qué me sirve una metáfora? ¿Cómo aplicarla en el salón de clases o en el consultorio? O soy deportista, ¿qué puedo hacer Uy, con la metáfora? ¿Va? Olga Hernández nos dice buenas noches desde Cocotitlán, Estado de México. Gracias. saludos. María Graciela, llegué barriéndome. Muchas gracias, Graciela. Un abrazo. Fuimos dos, Graciela. Y entonces, estimado Sergio, mira, público, las metáforas, los cuentos, los mitos, las leyendas han estado presentes y siguen en nuestra cultura y han ido más allá, incluso a fondo. Voy a comentar algunos documentos que requieren tiempo porque te enamoran, te embelezan, por ejemplo, las parábolas evangélicas, por ejemplo, los diálogos de Platón, por ejemplo, la Divina Comedia, textos de escritores europeos, latinoamericanos, mexicanos, que han hecho de la metáfora un arte. Y entonces te preguntaría, estimado Sergio, ¿de dónde sacas las metáforas que encontramos en tus libros? Ok. Ay, a ver, me llevaste a pensar en dos cosas y a lo mejor primero regresar a la pregunta que alguien hacía de cuándo necesitamos una metáfora, ¿no? Primero, creo que así como distinción un poquito conceptual. Nuestro idioma y cualquier otro idioma en sí mismo ya es una metáfora. O sea, como en el momento en el que yo utilizo la palabra silla para hablar del objeto silla, estoy metaforeando, estoy poniendo un sonido en lugar de un objeto. Entonces, ya incluso los lenguajes son metáforas y entonces desde ahí los utilizamos en todo momento. Y luego van aumentando complejidad. Y esta idea de regreso a los griegos y su genialidad para inventar palabras, de poner una cosa en el lugar de otra, ¿qué hace? Y creo que por ahí hay una línea linda de revisarlo. ¿Qué hace que una historia sea una metáfora? ¿Eh? ¿Qué hace que una narración sea una metáfora? Se vuelve una metáfora cuando quien escucha pone una cosa en lugar de otra. Cuando yo me vuelvo protagonista de esa historia. O cuando yo tomo elementos de ahí y los llevo a mi vida. Y entonces implica una participación activa del lector o del escucha. No es solo, digamos que hay como varios niveles de comprensión en el momento de, no sé, escuchar un cuento infantil. ¿No? Una es, pues me están hablando de esta historia medieval de la princesa, el príncipe, el dragón y la bruja, ¿no? Pues está bonito, la historia es linda y me engancha. ¿Eh? Pero hay otro nivel completamente distinto cuando empiezo a pensar, oye, ¿cuál es la princesa metafórica de mi vida? ¿Qué es aquello que quiero defender, cuidar, que está lleno de belleza y de pureza como símbolo? ¿Eh? ¿Y cuál es este príncipe valiente, leal y a veces demasiado aventado y que no se refrena? Y cómo se relaciona esto a mis retos, a mis problemas? Y la bruja llena de envidia, ¿cuándo surge en mi corazón? Y entonces empiezo a hacer metáfora cuando no solo escucho, qué bonita la parábola de Jesús, sino cuando reflexiono sobre ella o me dejo llevar por ella Y y, fíjate, y la transformo en algo mío. ajá, sí, fíjate qué bueno que comentas esto. Mira, dice Francisca Díaz, buenas noches, interesante tema. Y Adrián Castillejos nos comparte esto. Cuando era adolescente, una terapeuta me dijo que yo usaba demasiadas metáforas. Me costó trabajo encontrar la ocasión y pertinencia. ¿Se puede convertir en un factor negativo el uso constante de las metáforas en la vida diaria? Es pregunta. Está buenísima. A Sí, ver, sí. decía Aristóteles, ya que andamos citando a uno y otro, ¿no? El principal signo de una mente avanzada es la capacidad de pensar metafóricamente. Es la capacidad de generar estas conexiones y estos brincos de, esto se parece a tal cosa. Y abren nuevas posibilidades. A ver, eh, hablabas del deporte, ¿no? Puedo pensar en la salud, un brinquito ahí, ¿no? Si mi metáfora para sanar es la guerra, hay una guerra en el interior de mi cuerpo,
Hay una noción distinta que si mi noción de salud tiene que ver con el crecimiento, con el florecimiento o con la limpieza. Son Ujú. metáforas distintas que Sí, me sí, sí. llevan a enfrentar el reto de una manera diferente. Ahora, pensando, yo creo que la pregunta va no solo en la forma de pensar, sino en la forma de comunicar. ¿Mm? Uno de los supuestos de programación neurolingüística que a mí más me gusta, y ya tú me dirás si lo compartes, dice que el significado de mi comunicación está en la respuesta que obtengo. Ujú. Entonces, ante lo que le decía la terapeuta a este compadre, es, bueno, demasiadas para quién. ¿Mm? Ujú. Y por supuesto que puede haber demasiada metáfora y entonces decir, chin, compadre, no te entendí absolutamente nada, porque fueron tantas analogías que no pude profundizar en ninguna. ¿Ah? Pero habrá otra persona que esté encantada con esta posibilidad Así es. caleidoscópica de tantos colores y de tantas facetas para observar un fenómeno. Entonces, básicamente es qué resultado está teniendo mi comunicación en el otro y probablemente también en mí mismo cuando las utilizo. Y entonces pensarlas como, más como herramienta que, que se utiliza para lograr algo, para conectarnos como seres humanos, para lograr lo que es valioso o descubrir incluso lo que es valioso para nosotros. Y Entonces mira, creo que por ahí, ¿no? Sé que no estoy diciendo ni sí ni no, ni más o menos, sino más bien quién sabe, pero tiene que ver con quién estamos platicando. pero mira, Adrián me hizo recordar a Sócrates cuando en aquel tiempo de los griegos y en la palestra hablaba mucho con metáforas, el mismo Jesucristo, el lenguaje es muy metafórico y por eso a veces, decía yo hace unos momentos, quizás en el discurso hay muchísimos mensajes profundos que tendríamos que comenzar a descifrar y a veces nos va a llevar una vida o siglos, en el caso de Jesús, con las parábolas, porque entre Sócrates y Jesús, pues como que no eran para cualquiera, pero cuando Adrián nos comparte esto, eh, extraño en nuestra cultura que un hombre hable también con muchas metáforas porque puede ser hasta un hombre encantador, ¿no? Por el uso del lenguaje. Y mira, Cris Pliego desde Toluca nos dice, lo mágico es cuando identificas tu vulnerabilidad en el otro, cuando muestras empatía y te ves en el otro. La escucha es fundamental para sentir y transportarse. Se manifiesta la comprensión y el vínculo. Sí, así es, querida Cris. Estimado Sergio Salvador Carrión, español, este hombre que ha escrito mucho en programación neurolingüística de manera también acuciosa, profunda. Él dice, los mitos, las leyendas, las fábulas, las epopeyas, todo un sinfín de narraciones alegóricas pueblan la historia y los orígenes de las civilizaciones, sin los cuales no serían nada. Y yo digo, basta con mirar las narraciones, ya lo decía, bíblicas, coránicas, talmúdicas, védicas o los mitos griegos de los que ya hablabas, de también recuerdo, no sé, los mitos mayas, los de los incas del Perú, para percatarnos de cómo han calado en la civilización actual. Por Y supuesto. entonces, yo te decía hace ratito, si quienes nos acompañan son maestros, psicólogos, médicos o enamorados, ¿cómo empezar a escribir? ¿Es difícil? ¿Qué necesita un alumno de primaria, de secundaria o de posgrado para comenzar a escribir? Te lo pregunto porque tú lo haces. Claro, Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cómo comenzamos? claro. Fíjate que, ay, es que agarro varias líneas y quiero regresar, hay como tal vez tres cositas que quiero tocar antes, si me permites, porque ya Venga. que estábamos hablando de, o estabas hablando, mencionando la Biblia, el Corán, el Talmud, etcétera. Hay que entender que las metáforas también son frutos de un recipiente cultural Ujú. y tener cuidado con eso, porque a veces buscamos interpretar como fruto que somos de la cultura de este tiempo lo que ocurría hace 2000 años o más. Y entonces regresando a ponerme en el lugar del otro. A ver, Jesús no lanzó la parábola del hijo pródigo al vacío. Ujú. ¿Eh?
se la dijo a alguien en particular, en un momento en particular, en una cultura en particular. Y entonces alguien llegó con una bronca y él le respondió, fíjate que había un señor que tenía 2 hijos y uno de ellos era bien pachanguero y se fue y le contó una historia buscando darle un mensaje a un ser humano en particular Ujú. y conectando con un ser humano en particular. Y parte de nuestro reto cuando conectamos con ese tipo de historias que por supuesto que tienen sabiduría y que por supuesto por eso nos siguen Encantando. moviendo y encantando, necesitamos recordar que vienen de un contexto, que no, ahora sí que pues tú lo dirías mucho más bonito que yo, ¿no? Pero no hay texto sin contexto. Ujú. Entonces, creo que ese sería como el primer punto. Segundo, y siguiendo esa línea, eh, las historias, por supuesto, que encantan y hay que tener cuidado con ellas. Alguna vez le escuchaba a Paco Ignacio Taibo II decir, la metáfora es venenosa. La metáfora, usando las palabras de mi papá, lleva jiribilla, tiene filo y hay que tener cuidado, hay un mensaje detrás. Quizás se refería a la metáfora política en todo caso, ¿no? Fíjate que en ese momento no, estaba hablando como más de lo literario. Eh, Wow. Este, y tiene razón, si lo pensamos y conectándolo con lo político, con lo social, detrás de cada movimiento, digamos, social, a ver, pienso en los grandotes, ¿no? Gandhi o Mandela con el apartheid, o del otro lado, Hitler y estos amigos, no me quiero meter en temas más políticos actuales, pero pensando en luces y sombras, ¿ah? Todos ellos grandes contadores de historias. Detrás de Ujú. todo movimiento social, político, hay alguien que sabe contar historias. Entonces Ujú. necesitamos tener cuidado también con los grandes narradores, con los grandes contadores de historias, porque no basta la habilidad para contar la historia, necesitamos ver cuál es el mensaje de fondo. Entonces, quería como tocar eso, y perdón que no estoy respondiendo todavía a la pregunta de qué onda con la escritura, pero si me das chance ya brinco al otro lado, y sé que estoy agarrando líneas como para seguir charlando la noche entera, y ya ahorita me va a decir, sí, Sergio, pero ya nos vamos. ¿Cómo escribir? Hijos, pues escribiendo. Creo que no hay de otra. Y es como de estos actos, por lo menos para mí, y tocando con lo que decía también una de las personas que amablemente está en contacto con la conversación, tocó la palabra vulnerabilidad. Yo creo que hay pocos actos de mayor vulnerabilidad que el escribir, porque no podemos pretender escribir mejor de lo que lo hacemos. Es un acto como de mucha honestidad el plantarte frente al papel físico o virtual y poner ahí, porque ponemos sueños y limitaciones y talentos. Entonces, creo que también es como un acto de atrevimiento y yo diría que valdría la pena atrevernos y mostrarnos vulnerable. Y otra vez regreso, dejar de ser desconocidos, poderle decir al otro, mira, estas son mis historias, este soy, y aquí está, obsérvame. Y es también como un acto un poquito a veces de desnudez que requiere valentía, pues para ser vulnerable, ¿no? Entonces, eso como pensando, por lo menos como lo vivo yo y desde la actitud que lo vivo yo. Conectándolo con el tema de la metáfora, podría ser muy útil ejercicios creativos desde, a ver, conversar con Andrés cómo y voltear a ver qué objetos tengo aquí al lado. Ah, mira, conversar con Andrés como un cargador de celular. En este momento no me hace ningún sentido todavía, pero cuando me hago la pregunta, a ver, ¿y por qué? Voy a empezar a encontrar razones que puedo entonces, por supuesto, poner por escrito. ¿A qué voy? Como ejercicio creativo, el encontrar esto que llamamos a veces relaciones forzadas, ¿no? En pensamiento creativo o en pensamiento lateral, llevado a la escritura es súper útil porque empezamos a descubrir cosas que no veíamos. Y entonces, órale, conversar con Andrés, cómo conectarme a la electricidad y saber que algo que viene de otro lado, que yo no hubiera seguramente mencionado, o el Talmud.
en esta conversación, pero tú lo trajiste como electricidad que pasa y que llega a mí y que me llena de energía y rebota ideas aquí adentro. Y entonces generaste, y lo puedo ahora observar con la metáfora, sinapsis que no se hubieran generado de otro modo. Y pues eso de entrada lo agradezco. Y no tengo idea de si te contesté o no, mi querido Andrei. Sí, pero, sí, 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 por supuesto. Y ahora, cuando yo hago esta pregunta, ¿cómo empezar a escribir? También me parece que para escribir necesitamos leer. Ya decías, pues escribiendo, claro, por absurdo, por lógico que parezca, vamos a escribir bien si comenzamos a escribir, si nos comenzamos a atrever. Y yo decía también va a ser necesaria la lectura y la lectura y la lectura, porque en ella vas a encontrar vocabulario, palabras, reglas gramaticales, y creo que también algo lindo para escribir es vivir la vida, porque fíjate, estimado Sergio, nos cuenta Salvador Carrión en su libro El poder de las metáforas, lo siguiente que se me hace bastante lindo. Él dice, en cierta ocasión, Nasruddin trabajaba de barquero, ganándose la vida transportando gente de una orilla a la otra. Un día se aproximó un teórico y erudito gramático y le dijo, pues llévame a la orilla de aquel lado. Y entonces ya cuando van en el río, el teórico le dice a Nasruddin, el barquero, le dice, ¿usted no ha estudiado gramática? Y le dice, no, pues ha perdido media vida, ¿eh? Y entonces el viaje continuó. Entonces, por ahí un tanto profunda la borrasca, empieza a haber neblina, un tanto de viento huracanado, comienza a agitar con fuerza el barco o la barca, y entonces Nasruddin le dice, ¿sabe usted nadar? Y le dice, no, pues ha perdido usted toda la vida porque nos estamos hundiendo. La vida completa. Y entonces, por eso digo, sí es necesaria la lectura, las reglas gramaticales y también vivir la vida, Por supuesto. porque justo en ella vamos a encontrar experiencias para contar, para reflexionar. Y me acuerdo, por ejemplo, de Albert Einstein, cuando dice, la mente racional es un sirviente fiel, pero la mente intuitiva constituye un don sagrado, también por ahí para Adrián. Y entonces te preguntaría, estimado Sergio, ¿en qué áreas, en qué actividades, en qué circunstancias se puede o se necesita escribir? Oye, una y otra vez me dan ganas de contestar varias respuestas, de Venga, contestar varias preguntas simultáneamente, pero a ver, vale. ¿dónde es necesario escribir? Y hablando metafóricamente, por lo menos para mí, escribir también es como afilar la espada, André. No sé si lo compartas. Ahorita tú decías unas frases atrás. eh, es buena idea leer, por supuesto, sin duda, y si quieres escribir más. Pero yo he escuchado muchísima gente que quiere escribir y no da ese pasito de atrevimiento. Y lee y no da ese paso, No y no da escribir. ese paso, y no da ese paso. Y por lo menos en mi experiencia, pocas cosas afilan mi mente como el poner mis ideas por escrito. Ándale, Este proceso de quitar la palabra, de buscar la correcta, de ponerlo ahí y tal cual, con la piedra de afilar, limpiar mi pensamiento y después poder decir, claro, esto es lo que pienso. ¿Ah? Entonces, ¿dónde es necesario escribir? De acuerdo a Sergio, donde quieras afilar la mente, donde quieras limpiar el pensamiento. Eh, porque entonces, claro, de repente lo escribes y luego lo lees y dices, en la torre ni yo me entiendo. Necesito limpiar esto. Y entonces creo que por ahí. ¿Y dónde más? A ver, regreso a esta idea de dejar de ser desconocidos. Para mí hay una profunda necesidad en este tiempo de que dejemos de vernos como desconocidos, ¿eh? De que generemos lazos, porque además los lazos se construyen así, con historias compartidas, ¿eh? Con las que vivimos, como bien decías, pero también con las que nos contamos, con la que le contamos al otro y con la que escuchamos del otro. Entonces la respuesta no tiene tanto que ver solo con la escritura, sino con la generación de lazos.
hace falta que escuche las historias de mi pareja. Hace falta que le cuente mis historias. Hace falta que sea lo suficientemente humilde para volver a escuchar las historias de mi abuelo, que ha contado 50 veces y que pareciera que ya me las sé. No, no, espérame. Escúchalas porque me está mostrando quién es y me está haciendo un gran regalo. Y que dejemos de ser desconocidos con nuestro grupo cercano y luego a lo mejor extenderlo porque nos relacionamos distintos si nos vemos como uno más en el montón. Así digo, oye, te conozco, ¿eh? Oye, compartimos. Verte me llena de alegría y no porque compartamos muy seguido, sino porque recuerdo de pronto momentos de, no sé, tal vez hace 15 años en los cuales tuvimos la fortuna de aprender y compartir juntos acá en Ciudad de México. Entonces, digo, hay historias compartidas que nos acercan. Entonces, por un lado, y otra vez regreso a tu pregunta, ¿dónde escribir? Donde quieras afilar tu mente, pero ¿dónde compartir historias? Donde quieras que te conozcan y donde quieras dejar de ser un desconocido y que el otro deje de serlo. Ahora, ¿por qué escribir? ¿Por qué es importante escribir? ¿Por qué no nos vamos en la vida así en blanco y vivimos y ya? ¿Y por qué la necesidad de, sí, ¿no? ¿Por qué la necesidad de escribir? ¿Por qué en algunas personas, en algunos, no sé, librepensantes, tienen esa imperiosa necesidad de escribir? O incluso tengo una pérdida, querido Sergio, Claro, y qué útiles. y tomo mi libreta o mi blog de notas o mi agenda y me pongo a escribir. ¿Por qué escribir? Qué útiles. Creo que está linda la pregunta. El ser humano no escribió durante milenios y milenios y milenios. Ujú. Y, y la historia comienza cuando el ser humano es capaz de escribir. Eso, o sea, como hasta en términos filosóficos y sociológicos, sin duda, y antropológicos, es bien interesante. No había historia. Sí había historias, por supuesto, pero no había historia antes de la palabra escrita. Y le da una noción, creo, y creo que habría que profundizar en el tema, y ahí no me considero para nada un experto, pero creo que toca esta necesidad de trascendencia y de legado, de de esto que pienso, esto que siento, este dolor que está aquí, necesito sacarlo, a veces nada más para verlo conmigo y otras veces con esta noción de dejar algo, ¿no? Esta frase que no sé ya si se use o no, de, oye, pues siémbrate un árbol, ten un hijo, escribe un libro, Ujú. eh, pues de preferencia siémbrate 100, cuida a los que están alrededor y deja algo bueno por aquí. Pero creo que tiene que ver también con esa necesidad profunda de pues, darle un significado a esta pasadita por aquí, esta frase que decía Galeano, a este calorcito entre dos hielos que somos nosotros. Ahora fíjate, me hiciste pensar en la escritura como un intento de conservar la memoria y la memoria del acontecimiento que me sucedió o del acontecimiento que le sucedió a mi pueblo o al planeta, ahorita con las redes sociales, en darle sentidos, y lo digo en plural, porque si no hay escritura, no hay testimonio, me parece. Claro. Entonces, la metáfora, la escritura, pues, tendría una intención. Más allá, seguro, de lo que comentabas hace ratito con Paco Ignacio Taibo, yo le llamaría intención, Mm, ¿no? Porque si hablamos de una metáfora terapéutica, hay una intención. Si hablo de una carta que le voy a escribir a la persona de la cual estoy enamorado, hay una intención. Si hay un relato que le quiero decir a mis alumnos y pongo ahí algo, hay una intención. No sé, quizás los libretos de las obras de teatro tienen también otra intención. Y entonces encontramos ahí algo que va de la mano. Oye, sí, Escritura. déjame intervengo, porque A ver. sí y abres posibilidad de debate, porque Mm. la palabra, la palabra emitida de un modo muy lineal, a ver,
estoy feliz de conversar contigo. Ajá. Es una frase que Ujú. tiene poca metáfora detrás, ajá, pero está cargada de intención. Sí. ¿Sí? Ahora, me siento como manantial que surge en medio del desierto. Y entonces ahí estoy haciendo metáfora. Y es ahí donde algunos que se han metido a reflexionar en la idea de metáfora, está este veneno del cual hablaba Paco Ignacio Taibo II, porque hay un mensaje que no está solo de manera lineal, sino que viene por abajo, justo como el agua que va a brotar en el manantial, y Ujú. que requiere otra vez del otro para descifrarlo, para decir cuál es el mensaje que esta persona me está queriendo dar y descubrir la intención que entonces no es explícita. Y la comunicación metafórica, una de sus características centrales es esa, que no es explícita, que permite Claro. que sea el otro el que descubra, y a veces descubre cosas que no eran las que intentaba transmitir el emisor. Ujú, ¿Ah? ujú. Y entonces creo que ese es el sentido de esta frase de Taibo, y de la idea detrás de la comunicación metafórica. De hecho, dicen los autores, tú entre ellos, tú escribes pensando en ese contexto que ya nos comentabas hace rato, y en cuanto pones el libro a la venta y el lector lo lleva así, le da interpretaciones que ni tú habías pensado, y esa es la Pues, magia que encierra todo tu texto. Mira, dice Alelí Torres Espinosa, escribir para sanar, qué bello. Maika Mejer, buenas noches, excelente tema, muchas gracias. Gracias, Marilu, por estarnos acompañando. Cris Pliego, nuevamente, de Toluca, nos dice, con relación a las parábolas, son apasionantes, inspiradoras, educativas y sabias. En ocasiones no se comprenden las analogías y se interpretan subjetivamente, contrario al fin que lleva. En mi opinión, tienen la particularidad de mostrar las debilidades del ser y no se quieren ver, por ello lo subjetivo y el juicio, claro. Gómez Guzmán, buenas noches, excelente tema, muchas gracias. Gracias por estarnos acompañando. Si tienen alguna pregunta para Sergio, aquí escríbanla, se la leo y vamos tejiendo entre todos esta charla, ¿va? Como es costumbre aquí en Entrevista con los Grandes. Estimado Sergio, regresando un poquito a Ramiro Álvarez, él nos dice, las historias, las metáforas, a fuerza de ser repetidas, acaban por perder el derecho de autor para convertirse en patrimonio de la sabiduría común. Y creo que en eso estriba su encanto, porque la magia no radica en la anécdota en sí, sino en el lector, como decía hace ratito, ¿no? por supuesto. Y creo que tiene razón en este hilo que va de una generación a la que sigue, ¿no? En cuanto a cómo se repite. Y bueno, a ver, así como Galeano en estas frases que luego parece sabiduría de Instagram, ¿no? O de TikTok. Yo creo que ni de TikTok, de Instagram, ¿no? De me dijo un pajarito que no estamos hechos de átomos, sino estamos hechos de historias. Tiene razón, lo que nos conforma como seres humanos es las historias que le contamos al otro y que nos contamos a nosotros mismos nosotros, sobre la familia, sobre nuestra tribu, sobre nuestro sentido en el mundo. Y la suma de esos pequeños hilos, ahorita me acordé de esta hermosa historia sudamericana de las hilanderas del cielo que tejen la existencia humana con un gran telar de cadera, y cada existencia es un hilo que se entreteje con todos los demás, un hilo de historias que se entreteje con las historias de los demás, y entonces lo que forma es una cultura, regresando a esta idea que estás proponiendo de cómo pierden derecho de autor, porque finalmente es una creación colectiva, y Ujú. nuestros colectivos está formado ya no solo por las historias que me cuento, sino por las historias que nos contamos, ¿no? Finalmente eso es cultura. Y que bien haríamos en reflexionarla, ¿no? En cuestionarla, en aprenderla y en pensar qué tipo de historias queremos pasar a la siguiente generación. Ahora, ya que hablas de este tema, ¿qué tanta plenitud nos puede aportar el acto, el proceso de escribir? Uy, pues creo que va a depender muchísimo de el ser humano que está escribiendo, ¿no?
En algunos momentos, y ahora que tú decías, ¿no? Oye, qué sanador es poner por escrito esta pena enorme que cargo y qué liberador es ponerlo allá afuera y ya no solo tenerlo que cargar ahí, ¿no? Y en otro acto, oye, qué esperanzador es escribirle una carta a mi hija y decir lo que imagino hacia futuro. ¿Ah? Eh, y qué confrontador puede ser poner por escrito mis limitantes. Y pensando en satisfacciones, qué hermoso puede ser para alguien cuando regresan y te dicen, oye, gracias, me ayudaste a ver esto que yo no había visto, me permitiste entender de un modo diferente este reto que estoy enfrentando. Lo que me dijo un amigo una vez que me conmovió con una de las historias, me manda un mensaje de WhatsApp un alumno en Veracruz y me dice, Sergio, muchas gracias, mi abuelo acaba de fallecer. Eh, Estoy muy triste y estoy muy contento porque pude contarle una última historia, Qué ¿eh? padre. Una historia de tu libro y me puse a llorar de la emoción de esta Ujú, posibilidad de conectar con alguien que se estaba despidiendo de la vida y que no ujú. De conozco, la vida. que no conocí. Sí. Entonces, pensando en este sentido, que como bien dices, una vez tú decías cuando alguien pone a la venta un libro, pero yo diría ni siquiera eso, cuando alguien comparte unas palabras, de repente dejan de ser solo propiedad de quien las emite, sino Ujú. que están ahí para que el otro construya, destruya, toque, sea indiferente, siembre, etcétera. Y por lo menos en mi propia experiencia, cuando noto que hay frutos de alegría, de conexión, de humanidad, pues, qué disfrute más enorme, querido André. Y fíjate que cuando sucede esto que nos compartes como tu alumno, te llena, sí, sí, seguramente de cierta satisfacción porque dices, le ayudó a trascender a alguien que no conocía, que tampoco me conocía. Y cuando a lo mejor alguien te agradece por tu escrito y no se te menciona que interpretó algo y tú dices, ni yo mismo había pensado en eso cuando lo escribí. Y Por ahí supuesto. viene lo que nos decía Cris Pliego de lo subjetivo de la lectura. Mira, nos dice María Graciela, parábola, metáfora, historia, ¿qué las une? ¿Qué las diferencia? Ahorita regreso, Graciela. Magda Monter, debes conocer para saber comparar. Esta parte sí de Claro. leer para, pues para poder tener cierto vocabulario al escribir, porque si no lees, de pronto te vas a descubrir que estás escribiendo de manera repetitiva, ¿no? Ajá. Regreso con la pregunta que hace Graciela, Sergio. Parábola, metáfora, historia, ¿qué las une? ¿Qué las diferencia? Ok. Normalmente entendemos, déjame tomo el término parábola, ajá, como un tipo de historia en particular, y es bonita también como la historia detrás de pensar en parábola, ir al campo de la física, pues ni modo, fui ingeniero, y me acuerdo en la secundaria, no sé si tú disfrutaste o sufriste esos momentos en los que te decía tu maestro, una persona avienta una piedra desde la orilla del río con tal fuerza y no sé, y lo que generaba era un tiro que se llama parabólico. Ujú. ¿Eh? A diferencia de un movimiento recto, que su símil sería el lenguaje lineal, donde digo exactamente lo que quiero decir de una manera muy precisa, muy específica, muy lineal. Ajá. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en tal parte. Pum, pum. Lo que hace la parábola es, en lugar de aventarlo lineal, lo avienta indirectamente. ¿Ah? Por un camino más largo, ¿ah? Pero que genera un efecto distinto y que permite que la persona baje sus defensas. Por ejemplo, en un salón de clases, alguien comparte algo y en lugar de decirle el maestro, el docente, el facilitador, mira, haz esto, ¿eh? Que la respuesta sería, oye, pero pues si tú ni sabes de mi reto, ni conoces cómo estoy, si no conoces a mi jefe, o a mi suegra, o a mi hijo adolescente, etcétera. ¿Eh? Puedes responder con, fíjate que una vez Nasruddin
estaba trabajando de lanchero, no en Acapulco, sino por allá en un río de Arabia. Y pasó esto y esto y esto. Y entonces, lo que estoy haciendo es tomar la ruta larga, la ruta parabólica, para dejarle a la otra persona. Entonces, es una historia que tiene esa connotación. ¿Mm? Eh, Normalmente usa, o sea, es un tipo de metáfora, porque para que tenga su efecto, la persona, además de la intención que lleva, por supuesto, la persona debe de ponerse en el lugar de Nasruddin, la persona que ve en la lancha, o de la lancha, o del agua, o de algo para hacer metáfora. Si no, no estoy poniendo una cosa en lugar de otra. Entonces, una misma historia puede tener elementos metafóricos, por supuesto, puede ser una parábola o no serla. La distinción no es tan clara, es como, ni modo, pienso en la secundaria otra vez, teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan de estas bolitas, los diagramas de Venn, no? No es que haya una bolita separada de la otra y de la otra, sino que sus límites son mucho más difusos. Por ahí. Ok, ok. Fíjate, nos dice, bueno, María de Lourdes Villalpando, buenas noches, Buenas interesante, noches. gracias. Gracias por estar aquí. Olga Hernández, interesante tema, gracias. Esto va para Adrián, como que nos hizo pensar, estimado Sergio, y recuerdo las palabras de Ramiro Álvarez, porque mira, dice, el uso de las metáforas debería, bueno, juguetonea con esto, ¿va? El uso de las metáforas debería estar seriamente contraindicado para quienes no tengan bien claro que el verdadero poder de cualquier magia se relaciona directamente con la cantidad de sudor, de esfuerzo y constancia necesario para alcanzar cualquier propósito personal. Es decir, las metáforas son un recurso mágico maravilloso y requieren también de nuestro esfuerzo, de nuestra constancia, por eso esa parte del sudor. Y Claro. entonces te preguntaría, estimado Sergio, ¿en qué radica la fuerza de los relatos? Mira, creo que hay razones hasta biológicas, ¿no? De genes que se han transmitido una y otra vez. Como bien lo decías, a ver, el ser humano, o sea, se empieza a humanizar cuando alrededor del fuego empieza a encontrar que había un espacio para decir, mira, ya no hablemos solo de la serpiente que vimos el otro día, sino de esta enorme serpiente de estrellas que pareciera que marca el camino de regreso a casa e invita a aprender el mito. El fuego y la invención de las historias y de las mentiras luminosas están de la mano. ¿Ah? Eh, y el cerebro de ese tatara abuelo nuestro, o más para atrás, pum, dio un cambio. De ya no solo la literalidad de esto está ocurriendo, sino de este mundo donde una cosa se pone en lugar de otra. ¿Ah? Y a partir de ahí, esa leyenda que le daba sentido, nosotros somos hijos de la gran serpiente de las estrellas. Le dio noción a ese clan, a esa tribu, y se pasó de una generación a otra, a otra, a otra, y este poder hipnótico del fuego y de la palabra compartida fue cableando nuestro cerebro, fue dándole sentido a nuestro cerebro, fuimos encontrando sentido de vida. ¿Eh? Ahí. Y entonces estamos muy hechos para la historia, no estamos hechos para el porcentaje, por lo menos todavía no, menos para el PowerPoint. Estamos mucho más hechos para, déjate cuento lo que me pasó ayer, hermano. Y entonces, pues ya, ¿cómo no engancharte con eso? Ahora mira, dice Nick Owen en este libro maravilloso que se llama La magia de la metáfora, por ahí para quienes les esté agradando el tema, aparte de estos textos que estamos comentando, al final le voy a preguntar a Sergio dónde pueden conseguir sus libros, ¿va? Dice Nick Owen, los diferentes usos del relato, cita como 50, pero toco 5. Venga. ¿Para qué escribimos? Por puro placer. Ya decía yo hace ratito, cuando estamos enamorados o porque me llegó una idea y quiero sacarla. Te voy a comentar algo muy personal.
cuando tengo una idea y no la escribo, no puedo dormir. Y entonces me dan la madrugada y si no me levanto y no voy a la libreta y lo escribo, no puedo dormir. Escribir para Entonces, dormir bien, claro. sí, pues, bueno, sí. Oye, André, estoy como ven conectado desde el celular y estoy con el 1%, me acabo de dar cuenta. A lo mejor ¿Tienes tu cargador a la mano? sí, y si acaso me desconecto, llegó la salvación. Muchas gracias. A ver, adelante. Adelante, adelante. Y entonces ya les contaba que solo así, si es, por ejemplo, no sé, algo que estoy investigando, si es algo que me está doliendo en ese momento, me levanto a escribir y puedo regresar a dormir. O si tengo un proyecto en mente, no puedo dormir si no lo escribo. O me sucedió cuando, por ejemplo, estaba haciendo un proyecto de investigación, me tenía que levantar a escribir y ya ahorita me decías, para poder dormir, es decir, por placer, no sé si por salud, dice Nick Owen, para modificar el ánimo, el estado general. He visto varios alumnos de secundario de prepa que cuando están enojados, tristes o muy contentos escriben y entonces están modificando el ánimo o lo están equilibrando. Fíjense, y esto nadie se los ha enseñado, no sé, igual y sí, para reformular un problema presentándolo como una nueva oportunidad, no sé, para cuestionar una visión limitada del mundo, ¿qué más? Para fortalecer la creatividad, lo decías hace ratito. ¿Cuáles serían los usos del relato desde la mirada de Sergio? Ok. A ver, regreso. El primero, para que me conozcas. Uh-huh. Y para que te conozca. Perdón que regreso y regreso a eso, pero creo que para mí ese es el punto fundamental. Para La dejar escritura como un encuentro. como un encuentro, para que dejemos de ser desconocidos. Y fíjate que no solo estoy hablando de la escritura, el compartir el relato. Ajá. O sea, regreso a esta idea de la oralidad, que por supuesto, ahorita tocabas el tema tal cual de la escritura, pero aún antes de eso somos seres orales, ¿no? Entonces, creo que desde ahí. Luego, para hacer memorable el aprendizaje. Uh-huh. Ajá, ¿cuántos datos recordamos al paso del tiempo, después de una buena conferencia, después de una buena clase? Sin embargo, a mí una y otra vez me dicen, oye Sergio, ni me acuerdo de qué nos platicaste, pero ¿te acuerdas de la cucharita de plata? ¿Te acuerdas de la historia de la manzana? ¿Te acuerdas de las vacas que no daban leche? Las historias, por decirlo metafóricamente, tienen velcro, se quedan pegadas. ¿Ah? Y otro tipo de comunicación tiene teflón, se despega. Entonces, cuando quieres volver, ¿qué usos hay para el relato? Cuando quieres volver memorable tu comunicación, comparte una historia, obviamente sabiéndola contar, ¿no? O sea, ya habría ahí como que entrar al tema de la técnica narrativa, pero pensando otra vez en el uso, creo que otro de los usos sería volver memorable la El comunicación. momento. Por supuesto, por supuesto. Así como hablaba, para dejarme conocer por otros, para dejarme conocer por mí mismo. A ver, ¿cuáles son? Hace ratito que hablaba yo de los hilos que nos conforman, ¿no? Y de esta idea de Galeano. ¿Cuáles son las historias fundamentales que me conforman, las historias que me han hecho el ser humano que soy? ¿Ah? Y echarme un clavado a observar, claro, esto tiene que ver cuando pasó esto a los 17 años, cuando me enamoré perdidamente por vez primera, cuando se me rompió el corazón, cuando mi papá me dijo esto o aquello. Y entonces ir descubriendo, mira, estoy hecho de estos hilos. ¿Ah? Y por supuesto de cómo los significo, porque la misma historia puede ser un drama digno de Telemundo o puede ser un viaje legendario digno de los grandes héroes griegos. Todo depende de cómo lo narro y dónde pongo la luz y qué sentido le doy, ¿no? Entonces también como elemento de resignificación, creo que puede ser súper poderoso. Me haces pensar para ti es importantísimo y me parece que pones el dedo no en la llaga, sino en el corazón cuando hablas de el encuentro, un encuentro de complicidades entre quien escribe y quien lee.
y me hiciste recordar un libro que leí en la universidad que se llama Oralidad y Escritura de Walter Ong, donde él dice, más o menos, una cultura oral es aquella que carece de un conocimiento acerca de lo que es la escritura. Y las palabras sin escritura no tienen presencia visual. Las palabras serían solamente sonidos. Entonces, el problema de lo que es una cultura oral se resuelve comenzando por examinar lo que es sonido y comenzando justo esto a escribir. Sí, sí, y déjame difiero por un instante también, porque Venga. pareciera entonces que la palabra escrita, claro que tiene, a ver, claro que tiene su propio poder y su propia magia, pero el ritmo que tiene el chamán al Ujú. narrar, el ritmo que tiene el juglar, el ritmo que tiene el cuentacuentos, el ritmo que tiene el abuelo, ¿ah? No lo da, a no ser que seas un gran escritor, a no ser que seas Cortázar, García Márquez, Hemingway, que muchos de nosotros no lo vamos a hacer, pero Sí, podemos jugar con el ritmo de la oralidad. Entonces yo no despreciaría la sabiduría que hay detrás de cómo se narraba la Ilíada, de cómo se claro, narraba la claro. Odisea, que era un canto lleno de poder tonal, no solo regreso, otra vez, no solo de esto que a veces lo asociamos más con lo escrito, sino de esto que de manera natural tiene ritmo, ¿no? El tum tum, tum tum, tum Claro. tum. Y cómo narro desde ahí. Perdón por diferir ligeramente o poner ese énfasis desde ahí, pero no quisiera quitarle el poder al cuentacuentos. Más No que sé. diferir, yo creo que complementas porque entonces hay un encuentro todavía más mágico entre escritura, lectura y narrativa. Quizás te sucede cuando vas a la presentación de tu libro y compartes alguna metáfora y ese nerviecito rico del pum pum del corazón, ¿no? Que muchos apasionados por la actividad que hacen, los he escuchado que comentan, el día que deje de sentir ese nerviecito rico me retiro, ¿no? Por esa pasión, por esa vitalidad que da la narrativa, justamente. Yo se lo escuché decir al cantante de Aerosmith, sí, que decía esto, ¿no? O sea, el día que no me dé nervio ver al estadio lleno, Exacto. pues ¿para qué le sigo, no? Sí, ok. Vamos a ir cerrando la charla con un par de preguntas más antes de que se nos vaya Sergio. Por ahí si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganlo, y aquí lo leemos, ya saben, ¿eh? Estimado Sergio, ¿cómo desarrollar la habilidad de contar historias? Ahorita que hablabas de la narrativa, voy a esta pregunta quizás más específica. ¿Se nace o se hace escritor? Pero también no necesariamente escritor, hablabas del cuentacuentos, que pudiera él también escribirlos y contarlos, pero también hay cuentacuentos que toman las historias de otro personaje. Entonces, ya hasta te hice dos preguntas. ¿Cómo desarrollar la habilidad de contar historias? ¿Y se nace o se hace escritor? Y no sé cuál iría primero, pero a ver, Ok, hagamos. creo que la fácil, ¿no? Se nace o se hace. Y casi que podría poner, creo, cualquier otra cosa después de eso, ¿no? Escritor, narrador, escucha, amigo, pareja, empresario. Pues yo creo que las dos. El ser humano, hace tiempo leía a Volpi un texto que me encantó, donde decía, más que Homo sapiens, somos Homo sapiens narratio, el Ujú. hombre que busca la sabiduría narrando. Somos seres narrativos, ¿ah? Y no tenemos de otra. Algunos pulen su talento, pero todos somos narradores. ¿Ah? Todos queremos contar lo que nos pasó y lo que nos dolió y lo que nos emociona. Entonces, digamos, la esencia del narrador está. Ahora, ¿qué tanto la pulimos? Habemos algunos que la contenemos, habemos otros que la exploramos. Entonces, Ujú. creo que la respuesta pues a esa pregunta es sí, sí se nace, ¿eh? Sí te vuelves, sí te haces, ¿no? Sí lo pules. Ahora, ¿cómo hacerlo? Una, como tú bien lo decías, oye, ¿cómo aprendo a escribir? Pues una leyendo, claro,
Viviendo. Y luego escribiendo y viviendo. ¿Cómo aprendo a narrar? Pues escuchando a los que narran, poniéndole atención a cómo Ujú. decía esta persona. Había una vez en aquel pueblito en la falda de la montaña, ¿eh? La historia más maravillosa que jamás hubiera ocurrido. Porque no lo vas a creer, Andrei, pero esa noche cayó una estrella en el centro del pueblo. Ay, entonces escucho eso y a ver, ¿y qué tiene que ver? ¿Y qué pasa con eso? Y me engancha. Entonces, ir y ponernos a los pies de el chamán, de el anciano, del narrador del pueblo, del cuentacuentos, y escuchar la historia. ¿Mm? Y escucharla. Ahora, sigo con la idea de cómo. ¿Mm? Escuchar la historia y escuchar el ritmo. Porque vas a notar que el narrador cambia su ritmo cuando empieza a narrar. Claro. Después de esas 3 palabras que abren la posibilidad de transformar el mundo, por lo menos por un instante, había una vez 3 palabras que de pronto transforman lo que ocurre a nuestro alrededor. Un ejército de dragones pasando por los cielos. ¡Ay, güey! Y de repente ahí surgen y transformamos el mundo. Entonces, ¿qué otra? Necesitas usar una de las cosas más bonitas que tenemos los seres humanos, que es la imaginación. Tú jamás de los jamases me vas a creer que un ejército de dragones pasó volando arriba de mi cabeza o que cayó una estrella en ese pueblito a la falda de la montaña si yo no lo creo, si yo no lo observo con mi mente, si no uso mi imaginación. El buen narrador le da realidad, por lo menos durante la historia, a su historia. No sé si soy claro. ¿Eh? Sí, Y sí, entonces sí. es capaz de ver con la misma o incluso mayor claridad que vemos los objetos físicos a nuestro alrededor. A nuestra abuela, que ya falleció hace tiempo, pero sigue en la mecedora aquí, en el centro de la sala. De meterte en la historia. Claro. Ajá. Y el narrador se mete de una manera distinta que el actor, porque es otra de las distinciones que a veces es útil explorar. ¿No? Sí, El sí. actor se vuelve un personaje, el narrador no, el narrador facilita que los personajes surjan en un espacio, y tú hablabas de complicidad hace rato, y me quedé como saboreando la palabra, que es muy linda, porque ¿qué pasa cuando narro y yo me la creo y tú me la crees? Que hay un espacio mental compartido, que además se ha medido, que las ondas cerebrales de un narrador y de su audiencia se emparejan por completo. ¿Mm? Y eso a nivel fisiológico, a nivel mental, creamos un espacio mental compartido donde ya no solo es sobre mi cabeza, sobre la que vuelan dragones, sino sobre la nuestra. Y en este espacio virtual y la distancia física que haya de repente se reduce y en el centro de nosotros dos hay una fogata invitándonos a decir una y otra vez, déjame que te cuente. Ahora, desde tu mirada, ¿cuál es, cuando hablamos de las metáforas y su poder para el crecimiento personal, cuál es ese poder? ¿En qué radica el poder de la metáfora? Me obliga, me obliga a pensar de modo distinto. Y ya en eso, o sea, me saca de mi patrón mental tradicional, me obliga a generar una sinapsis que de otro modo no había generado. Esa ya nada más con eso es una enorme ganancia. Si hago metáfora real y entonces empiezo a decir, mira, esta historia, claro, yo soy la persona que quería aprender gramática cuando tenía que aprender a nadar. Y hago metáfora cuando yo me pongo ahí, ¿eh? Uy, pues hago una exploración de mí mismo y voy al corazón. Alguna vez escribía, leer, escuchar, compartir historias, pues no es un viaje hacia afuera, es un viaje hacia adentro, hacia las cavernas, hacia los ríos subterráneos, hacia la cueva del tesoro que hay en nuestro interior. ¿Cuál es el significado de eso, hijos? Pues creo que enorme, entonces toca mi humanidad, regreso por creo que 8ª vez,
¿Cuál es la importancia de eso? Generar lazos con otro ser humano, darme cuenta que nuestros lazos son historias y que necesitamos generar más y mejores lazos, más humanos, más verdaderos. Entonces me humaniza, me lleva a pensar distinto, me permite conectar con el otro. Y ahora, teniendo cuidado también con lo que hablábamos al inicio de la terapeuta y la persona que nos compartía de, oye, ¿puede haber demasiada historia? Pues claro, y habrá momentos en los que no toque la vía una vez. Si no sabes qué, nos vemos mañana a las 8 en tal hora y la comunicación lineal sea lo que funcione. O sea, no quiero decir que la comunicación metafórica es una respuesta a todo, por supuesto que no. Ahorita que hablabas del narrador, mira, decía Nick Owen, sería interesante hacer las veces de un mero conducto que permita transmitir a otros la sabiduría y la variedad de perspectivas que estos relatos nos ofrecen. Para ir cerrando, estimado Sergio, ¿qué te falta por hacer como escritor? Uy, fíjate que últimamente no he escrito como mucho. Creo que me falta vivir un montón de cosas, reflexionar, pensarle. Creo que en este momento me falta leer más que escribir más. Ok. Y me conecto con esta frase que decías de Owen y que la voy a conectar con una frase de un amigo, uno de los mayores narradores que conozco. Y alguna vez le preguntaba, oye, ¿cuál es el proceso interno que sigues al narrar? Yo estaba como queriendo entender más profundamente el proceso y el fenómeno de la narración. Y me decía, cuando narro y cuando me conecto y me vuelvo un conducto, ¿eh? Al final tengo la certeza de que el cuento está contento. Ah, mira qué lindo. De que serví de instrumento, en esta lógica del instrumento de viento, para que palabras, ideas, sabiduría que me trasciende, simplemente pase a través de esta, Humanidad. sí, decía un gran poeta, de esta pequeña flauta de caña, que pase tu viento y haga un poco de melodía. El saber contar, el respetar quizás la dignidad del cuento, no sé, algo así. Dice Mari Silva, saludos, un tema muy interesante, gracias Mari. Magda Monter, en tener mucha imaginación, sentir lo que escribimos, justamente. Estimado Sergio, algo que quieras comentar y no te haya preguntado. Ay, pues fíjate que no me viene nada a la mente. Me habías dicho hace algunos días, oye, en la conversación, esto sería algo rico de entrarle, pero no lo tengo en la mente. Más bien lo que tengo ahorita en mente, corazón, regresando a los sentipensantes, pues es alegría. De verdad creo que el mayor invento de la humanidad es el diálogo, que no hay nada por más avanzado o más, o sea, ni el fuego, ni la rueda, ni el 5G, le llega a la chingonería de la conversación. Y entonces, pues más bien me siento muy agradecido de la posibilidad de conversar. Fíjate que lo sentipensante también para quienes están preguntando es una propuesta de un colombiano ya fallecido, lamentablemente en 2008, Orlando Falsborda, esta parte de lo sentipensante que hoy que tocamos de alguna manera. Y te preguntaría, ¿cómo te encuentran las personas en redes sociales? Sergio H. Edward, así como creo que se ve, ¿no? Este nombrecito que se ve ahí, letra blanca y fondo azul, que se ve en la conversación que se ve André García y Sergio H. Edward. Así estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy creo que hasta en TikTok, estoy en LinkedIn, así me pueden encontrar con mucho gusto. Así también es mi página web, sergiohledward.com. Además de esta pasión, pues me dedico a la capacitación, a trabajar con grupos de organizaciones, a facilitar procesos de aprendizaje, de esto que le llaman habilidades suaves. Entonces, por ahí se van a encontrar algunas de estas cosas que hago, André. Hay personas del público que estoy seguro que quieren comprar tus libros. ¿Dónde o cómo pueden adquirirlos, Sergio? Creo que la mejor manera es ponerse en contacto conmigo por redes. La verdad es que sigo mis redes, mándenme un mensajito. Por aquí
aquí los tenía, mira, aquí está uno físicamente y aquí tengo los demás. Tengo 2 libros llenos de metáforas y algunas reflexiones sobre el pensamiento metafórico, un cuaderno de trabajo que bien mencionaste, luego lo que tengo en digital. Y entonces la mejor forma de hacerlo en este momento es contactarme y ya ahí nos ponemos de acuerdo, lo mando por paquetería, o también pueden buscarlos en Amazon, pero eso solamente en digital. O si les gusta leer en digital, visitar bookboon.com, ponen mi nombre y ahí les van a aparecer algunos de mis libros también, pero también en digital. Si les gusta más la vieja escuela del objeto físico entre las manos, échenme un mensajito y con mucho gusto se los hacemos llegar. ¿Dónde vas a estar próximamente? Talleres, conferencias, no sé. Ay, espero en la madrugada en casa. Estoy en Ciudad de México y terminando la conversación me voy de regreso a la tierra. ¿Qué tengo próximamente? Fíjate que no tengo en este momento nada abierto al público que pueda compartirles. Tengo algunos trabajos con organizaciones, con algunas empresas que me han contratado, y más bien estoy armando el calendario para este año y poderlos invitar a compartir y aprender juntos. Entonces también si me siguen por ahí en redes, se enterarán. Te agradezco mucho la pregunta, pero no tengo en este momento nada, a no ser que me inviten, que me digan, oye Sergio, vente para acá, y con mucho gusto organizamos algo. Igual y en este año 24 hacemos algo en el Estado de México, Sergio. Riquísimo, me encantará. Pues, estimado Sergio, te agradezco tu confianza en este espacio. Está abierto para ti siempre. No te vayas de la sala. No te vayas de la sala. Permíteme tantito. Despido el programa, por favor. Decirles a quienes nos acompañaron en esta charla que el poder de las metáforas, ya lo vieron, es implícito, profundo, misterioso, que está a la mano de todos y necesita también tiempo, tu lectura, tu escritura, tu investigación, tu dedicación. Las metáforas me parece que como cualquier otra actividad suelen ser celosas de sí, de ti, de la intención. Hoy, estimado Sergio, dejas algunas enseñanzas aquí, lo cual te agradezco mucho. Y amigos, me encuentran en redes sociales como André García Oficial. Suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en Facebook, en X, en TikTok. Y si les gustó esta charla, denle like, compartan. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan una bonita semana, un bonito mes. Nos vemos en unas semanas con otro grande. Ya verán. Hasta pronto. Bye. Abrazo. Muchas gracias por el espacio, André. Un abrazo.